Muy feliz día tengan todos ustedes. Faltona, Tlapohuía, Ser de Anáhuac, está ya listo para hacer una lectura más. Es la lectura del Tonali número 72. El programa es el 424 y corresponde a Chicome Malinali, el retorno. Ciertamente en la vida todo tiene un ritmo. Cada ciclo se cumple. En la naturaleza vemos cómo hay periodos de descanso, de reposo y después otra vez resurge la vida. Y Malinali es el signo que nos expresa muy claramente ello. Por eso en esta vida, dice Rubén Darío, ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo tu ley, así como tus versos, eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Quiero darle la bienvenida a Marina que nos acompaña en la sala de Zoom, a los que nos estén viendo ya por Facebook y a los que nos estén viendo en diferido o nos vayan a ver en diferido, también un saludo muy cordial. Y ya está aquí nuestro Tlacuilo listo con las imágenes para iniciar esta hermosa lectura. Retornamos, yo retorno, sería una frase para Malinali. Adelante, Tlacuilo, te cedo la palabra. Gracias, Lili. Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta ocasión, en esta mañana, en esta coordenada Chicome Malinali, correspondiente a la trecena C. Miquisli. Aquí tenemos la imagen de trecena, donde están desplegados toda la información que corresponde a ese periodo temporal. Y bueno, lo primero que vamos a ver es que los patrones de la trecena son Pilcintecutli Tonatiu y Tezistecatl, el sol joven y la luna. La luna en ese caso representación masculina y además anciana. Ellos son los patronos de esta coordenada tan interesante, de esta trecena, cuyo nombre es Semiquistli, y vamos a enfocarnos en la séptima coordenada, que es Chicome Malinali, 7, hierba. Aquí lo podemos ver bajo los pies de Tezistecatl, el cuadrante de color azul que nos indica exactamente cuál es la coordenada que vamos a comentar el día de hoy. Continuando en el formato de la Mostly Borgia, en el Tonalamat, vamos a ver la ubicación que tiene la coordenada que vamos a comentar hoy dentro del formato de Tonalamat. Es exactamente aquí a donde vamos a estar comentando, y estas las imágenes mánticas que nos van a ocupar el día de hoy. Bien, vamos a comentar entonces Chicome Malinali, 7, hierba. Malinali se traduce como hierba, sin embargo, es un signo muy peculiar que engloba algunos conceptos muy interesantes que va mucho más allá de lo que pudiéramos pensar con el simple hecho de llamar a algo hierba. Sí, la hierba tradicionalmente, al menos en México, pues es todo este mundo vegetal que surge de repente en lugares los menos inesperados, a donde quiera que veamos, existe nacimiento de Malinali por todos lados, ¿no? En los jardines, en los patios, en las calles mismas, sobre el concreto mismo crece Malinali. Malinali no se detiene ante nada. Y es justamente esta persistencia de la vida, esta necedad, esta eh, forma de ciclicidad en la que la hierba, por más que la quitemos, vuelve a nacer en el mismo lugar o surge por otro lado. Eso es lo que justamente Malinari nos presenta. Decía Lili, el regreso, el retorno. Ciertamente, porque nosotros vemos que podamos una zona de nuestro patio, de nuestro jardín, y aparentemente pues ya quedó todo bonito, todo lisito, no quedó ningún rastro de la hierba, pero la hierba está ahí esperando volver a nacer en algún momento. Así que esa vida jamás se termina, más bien continúa, persiste, vuelve a crecer. Por eso también el concepto del regresar y del retorno de lo cíclico está presente aquí. Vemos cómo el elemento principal del glifo es esta quijada, este maxilar inferior correspondiente precisamente a la parte de abajo de un cráneo del ser humano, está ahí precisamente en representación del sustrato, de esa tierra, de esa parte muerta justamente,
de donde precisamente se nutre la vida. Recordemos que aquí la vida y la muerte se van pues, sucediendo una tras otra de manera, desde el punto de vista filosófico, vamos viendo cómo la vida propicia la muerte y la muerte la vida, y así en un ciclo infinito, que no es exclusivo de esta filosofía, pero que aquí está muy presente a través de varios glifos, a través de varios símbolos, y particularmente en el glifo Miquistli, que corresponde a transformación, y particularmente en el que nos ocupa hoy, que también involucra a los huesos, que es Malinali, donde ya vimos que de lo muerto surge precisamente la vida. De la misma forma en la que ya describimos cómo vamos a quitar esta hierba de los lugares más inusitados y esa hierba va a volver a crecer definitivamente. Toda esa persistencia y esa fuerza, esa fortaleza que tiene el mundo vegetal para reponerse, o más bien para, sí, para reponerse ante todos los ataques o todas los intentos que se puedan hacer para exterminarlos, el mundo vegetal siempre busca la manera de regresar y es eh, prácticamente invencible. El mundo vegetal, el mundo de las plantas, que es todo un universo en sí mismo, que de conocerlo, bueno, pues podemos adquirir información y conocimientos muy, muy, muy grandes para podernos beneficiar del aprovechamiento de esas plantas de forma comestible, de forma medicinal y, por qué no, también de forma que nos ayude a alterar o a mejorar nuestra percepción o nuestra capacidad de ver más allá hacia otros ámbitos de existencia. Y justamente Malinali tiene como patrono al señor Pactecatl, este señor que es junto con Meyahual quienes se reparten todos los ámbitos y la responsabilidad acerca precisamente del mundo vegetal y todos los beneficios que este mundo vegetal nos otorga, el conocimiento de las plantas, el conocimiento de la herbolaria, el conocimiento de los métodos para poder convertir las plantas en medicina, en alimento y también en enteógenos. Todo esto es justamente el ámbito de influencia del señor Pactecatl, a quien vemos aquí, presidiendo, sentado en el Pali de los Señores, presidiendo al signo Malinali en un formato pues un poquito más elaborado del que normalmente estamos acostumbrados a verla. Aquí vemos a Malinali en una versión bastante más elaborada, muy bonita, que está siendo acompañada por el señor Pactecatl, quien además, hay que decirlo, es una advocación directa del señor Quetzalcóatl, y curiosamente porta algunos elementos que en ocasiones vemos que son portados exclusivamente por númenes femeninos. En este caso, Pactecatl está portando, por ejemplo, el Yacamestli, esa nariguera en forma de luna, que la hemos visto precisamente portada por Tlazolteotl particularmente, y por algunos otros númenes femeninos. Bueno, pues también hoy está aquí Pactecatl portando esos atributos que comparte ciertamente con alguna de las versiones más especiales de Tlazolteotl. Pero bien, en este caso está aquí como patrono del del signo Malinali, y por lo tanto nos acerca al conocimiento de la herbolaria y de todas las plantas, como parte de ese conocimiento que Quetzalcóatl precisamente otorgó a la humanidad. Pero, buenos días, antes que nada a todos, qué gusto saludarles. Eh, un glifo que combina de una manera muy interesante la vida y la muerte, y que hoy, además, al hacer convergencia con el Tonali 7, que es el Tonali de la mitad de trecena, exactamente el que marca la mitad de trecena, adquiere o va a adquirir un significado muy especial. Malinali y todo el mundo vegetal, una buena parte del mundo vegetal, representa ciclos de vida que nos mueven a la reflexión, indiscutiblemente, porque eh, es una vida que se mantiene, digamos, pasiva durante un tiempo cuando está en nuestro entorno, aquí en el altiplano, cuando se acaban las lluvias, como es el caso de el momento que estamos viviendo, donde todavía no reverdece del todo y pareciera que no vivimos en un desierto aquí en Puebla, pareciera que ese polvo, esa tierra tan seca jamás podrá dar vida, pero llega la lluvia, la temporada de lluvia, entonces surge Malinali claramente. Por eso es que pienso que tiene tanta lógica colocar una parte
de hueso del maxilar, colocarla para indicarnos una parte de la materia prima, porque finalmente la materia orgánica es la que puede dar pie a que exista la vida. Y por el otro lado ya está la hierba crecida, que es lo que vamos a ver pronto aparecer en los campos aquí en el altiplano. Hoy también con la presencia de Pachécatl, me gusta mucho esa conexión que hace la luna, porque hemos traído luna, 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 luna durante varios días en distintas referencias, además de que el regente es Texistecatl en esta coordenada, que es la luna en sí, pues hoy está presente ahí a través de él, conectando también ese otro factor que nos está indicando nocturnidad, porque estamos en una trecena de Mictlampa. Recuerda que la trecena tiene un punto de partida y un rumbo, y todos los demás glifos van acomodándose y van dándole un sentido a la esencia primordial de la trecena, y en este caso estamos llegando ya rápidamente a la mitad de este mensaje. Me gusta mucho también que dentro de todo esto y también siguiendo el mismo espíritu de la trecena tenemos en la parte de arriba una imagen donde hay elementos de la guerra, 100% elementos de la guerra, ¿no? Que como lo hemos dado, pues parte de la guerra en sí, pero la guerra desprende muchos otros mensajes, ¿no? Hoy para nosotros pensar en que un elemento nos remita a la guerra es desagradable porque estamos acostumbrados a ver guerras espantosas de destrucción donde no hay ningún respeto por el otro. Sin embargo, en los pueblos de la antigüedad, no solo aquí en el Anáhuac, sino en general en otras civilizaciones también, la guerra se vivía con honor y con reconocimiento del adversario de una manera asombrosa que hoy, por supuesto, ya no existe. Así que si tenemos que partir de pensar el elemento esencial que nos marcan tanto las flechas como esa macana, pues estamos hablando de la guerra, ¿no? Sin más vueltas. Pero obviamente para estar preparados para ese estado de guerra se requiere una serie de condiciones del ser humano para estar listo para eso. Entonces va más allá de la confrontación. Habla más bien de toda esa preparación que necesita el ser humano, esa conciencia sobre sus propias potencialidades y poderes, que es lo que verdaderamente lo hace en pacífico, contrario a lo que pudiéramos imaginarnos. Quien está consciente de esos poderes tiende a ser una persona mucho más pacífica. Y además tenemos el elemento del espejo en ese conjunto de elementos de guerra, ¿no? Entonces tenemos muchos elementos hoy para reflejarnos, pero ya veremos en un momento más cómo estos elementos adquieren una fuerza muy peculiar al hacer cruce con los elementos que vienen implícitos en el numeral. Me gusta esta coordenada y estaba reflexionando en que, bueno, empieza al mediodía. Entonces, ayer veíamos las imágenes cuánticas y veíamos un cielo nocturno cargado de estrellas y muchas ofrendas. A la tierra se le ofrenda para pedirle a Tlaloc, ¿no? Que, que descargue su líquido y la tierra pues se vuelva fértil. Y ponemos ofrendas, vamos a la montaña, ¿no? Y ahí dentro de la montaña se dejan las flores, los alimentos y se hace el ritual. Y recordaba esto pensando en que estamos, la vida es cíclica y estamos inmersos en esos ciclos, en esa ley del retorno, y sobre todo hay una, hay una cita, ahorita ya la encontré, de Paracelso, que habla precisamente de las plantas, pero vincula las plantas con ese cielo y vincula esto de cómo sería ese retorno, por qué se da, ¿no? Y lo maneja de manera poética y hace alusión a las estrellas como esas, esas semillas de plantas, como si fueran el reflejo, las plantas del cielo, como si fueran ellas mismas las estrellas. Y dice así, las estrellas son la forma y la matriz de todas las hierbas, y cada estrella del cielo no es otra cosa sino la espiritual prefiguración y representación de una hierba. Cada hierba o planta
es una estrella terrestre que mira al cielo y cada estrella es una planta celeste bajo una forma espiritual y solo difiere de las terrestres por la materia. Plantas y hierbas celestes están orientadas hacia la tierra y miran directamente las hierbas que han procreado, infundiéndoles alguna virtud particular según su mutua simpatía. Entonces, ahí conecta él, ahorita que hablabas de que todos los pueblos sabemos que esta ciclicidad es presente y observar a la naturaleza, pues ahí estamos viendo esa conexión de la imagen mántica, ¿no? Y hoy estaba cargada de estrellas y hoy vemos cómo va a surgir Malinal, de ese maxilar que representa precisamente a lo muerto, a la muerte que ya se nutrió de la vida y hoy también nos devuelve la propia vida. También el maxilar, pues a mí me recuerda la música, porque en esta zona de Veracruz, las quijadas de los burros se ponen cerca de los hormigueros, donde están esas hormigas grandotas, hasta que las descarnan completamente. Fíjate, ahí no es la tierra, sino las propias hormigas las que descarnan esa quijada. Y entonces se aflojan las muelas y se usa como un instrumento, ¿no? Y ahí recordé los ritmos, el ritmo que tiene la propia vida. Entonces, el hombre siempre ha sido muy creativo y observador de la naturaleza. Hoy nos toca ver cómo todo va a reverdecer. Ya empezaron las lluvias. Aquí ha estado lloviendo mucho. Yo tengo un pequeño jardín y ya otra vez está en un tono de verde exquisito. Como bien dices, Rolando, a veces lo vemos todo seco, pardo, pero ahí está esperando el momento preciso para retornar. Así nosotros, si algo debió morir, bueno, entendamos que eso que dejamos atrás también se volvió sustrato y hoy sirve para que tengamos un renacimiento pleno, como esos guerreros que vuelven, ¿no? Que renacen, que retornan, que saben ofrendar su vida. Escuchaba yo una historia de una persona que vive cerca del Popo, pero de este lado, rumbo a lo que es el Pico de Orizaba, ¿no? Hacia Veracruz, no hacia el norte, hacia México, sino hacia Veracruz. Y dice que les dijeron que tenían pues que salirse porque probablemente el Popo hiciera erupción y que ellos no quieren irse, que ese es su lugar, su espacio, su tierra donde siembran, ¿no? Y que les dijeron, pero no, tienen que irse porque si el Popo hace erupción y ustedes pueden morir en ese momento, o sea, no es para cuidarles la vida. Y entonces que ellos dijeron, no, si el Popo hace erupción y nosotros morimos, pues nosotros vamos a hacer la ofrenda, no tenemos por qué irnos. Entonces fue un pensamiento que a mí me sorprendió porque, y de verdad lo supe de personas que son de ahí y que dicen, sí es cierto, o sea, ellos todavía conservan en su pensamiento el que si así toca es porque, bueno, pues el Popo se llevará esta ofrenda y adelante la vida sigue, ¿no? Y cómo a veces nos aferramos tanto a no dejar morir una parte de nosotros. No, hay que soltar. Esto nos quiere decir esta coordenada. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a renacer como esos guerreros. Y como este animalito, hacer nuestra ritualidad, hacer nuestro autosacrificio, sabiendo que vamos a tener una recompensa, que esas estrellas del cielo van a descender y van a ser esas plantas. Pues así nosotros somos estrellas que renacen. Y más ahorita que tenemos tanta luna, ¿no? Presente, bueno, pues bajo la luz de la luna estaremos retornando. Qué bonito, ¿no creen? Así es, Lili, muchas gracias. A veces se esconde. Fíjate que descubrí una forma de quitarle la pausa al micrófono, que es con la barra espaciadora. Ok, vamos a continuar entonces. Perdón por este consejo técnico en vivo, pero a veces es necesario. Vientos. Bien, pues hoy que platicamos que Malinali es la persistencia de la vida, la que evidencia los ciclos de la naturaleza, particularmente los de las plantas. Bueno, pues hoy tenemos en el número 7
más transformación, más fertilidad, más vida y más, pues sí, transformación, valga la redundancia. Tenemos en el numeral 7, es decir, en la séptima posición de la trecena, como acompañante al señor Sinteotl, el mismo una advocación directa del señor Tonacatecutli, en lo que se refiere también a el sustento, particularmente al alimento. Y es que Sinteotl encarna directamente al maíz, este alimento tan importante que ha sido desarrollado, esta planta tan importante que ha sido desarrollada a lo largo de milenios de prueba y de cultivo por los antiguos mexicanos y que bueno, pues ahora podemos gozar ya de manera pues bastante desarrollada y ya depurada este cultivo, bueno, pues ya ahora es un alimento que está difundido pues por todo, prácticamente por todo el mundo. Así que Sinteotl, con toda la carga de simbolismo que nos habla de la fertilidad y del cultivo de un ser desde algo pues prácticamente sencillo e insignificante a convertirse en algo extraordinario, como lo es la planta actual del maíz, la mazorca que conocemos actualmente, es también un reflejo de la vida del ser humano, que estamos aquí para cultivarnos, estamos aquí para crecer e irnos modificando precisamente así como el maíz, poco a poco, a lo largo de nuestra vida para ir mejorando e ir precisamente avanzando en nuestros objetivos, en nuestros planes, en nuestras inquietudes y formas de ser y de vivir. Bueno, pues ese cultivo también podemos aplicarlo en nosotros, no solamente en las plantas. Y eso es algo de lo que Sinteotl nos trae como cualidad a esta coordenada. El otro elemento que acompaña al numeral 7 o a la posición séptima dentro de la trecena es precisamente la mariposa. Recordemos que el número 7 es el número bisagra, es el número que divide exactamente a la mitad, que posibilita hacer ese tipo de operaciones con el número 13. Y en la posición de en medio, en lo que correspondería al número bisagra, como le llamamos nosotros, está precisamente el numeral 7 y ahí el ave, o más bien el volátil que está acompañando en esta ocasión aquí en el diagrama, es la mariposa, papalotl. Este ser tan precioso que sabemos que su vuelo es bastante peculiar, no es un vuelo direccionado como el de las aves, sino que la mariposa de alguna manera tiene un vuelo, si bien se lleva una dirección, la forma de su vuelo es bastante errática y cambia de dirección precisamente en su vuelo bastante rápido. Y también esta misma función cumple dentro el acompañamiento de los 13 numerales por medio de estos volátiles, de estas aves. Al llegar al número séptimo, cambiamos por la mariposa, porque la mariposa justamente, al estar representando el punto cenital, el punto del mediodía, donde justamente el sol llega a su punto más alto y cambia de dirección para precisamente ahora llevar a cabo su descenso hasta que se pone a la hora del crepúsculo. Entonces, este cambio de dirección, esta transformación justamente, esta posición de bisagra y del punto más alto en el cielo, es lo que está representado a través de Papalotl y a través del numeral 7 como el número divisor del número 13. Una vez más, me gustaría pedirte si pudieras comentar al Señor de la Noche porque hace una armonía perfecta para que lo podamos comentar entre todos. Claro, hoy tenemos al señor Tlaloc como señor de la noche y justamente pues sí, venimos hablando de fertilidad, venimos hablando de la persistencia, de la vida natural, de la vida vegetal. Y hablamos también de Sinteotl como el acompañante del numeral 7, así que todo hoy nos habla no solamente de esa persistencia de la vida, de esos ciclos de vida y muerte, sino también particularmente del cultivo y de la fertilidad que viene pues implícita en los temas de Tlaloc, de Malinali y de Sinteotl. Una combinación perfecta para el número 7 porque la función del 7, y yo creo que para una nahuaca, cuando le mencionaras el número 7, lo remitiría mucho a ese eje de la trecena, que a la vez representa ese punto cenital, que es clave.
Recordemos que en la cuenta del tiempo específicamente, el punto de máxima altura del Sol es lo que marca precisamente el cambio del tonali. Así que esta coordenada trae implícito siempre que llegamos a una trecena, llegamos al punto número 7, la idea de cambio, sí, la idea de transformación. Y hoy muchos de lo que estamos viendo tiene que ver con ello. Porque en primer lugar tenemos la hierba que tiene un cambio constante de estado, ¿no? De estar pasivo a pasar a lo activo, tal y como nosotros también alguna vez lo hicimos en nuestro proceso de nacer, pero en la hierba lo vemos muy constante cada año. En el mundo vegetal eso es común. Después tenemos a Sinteotl, que también está relacionado con el mundo vegetal y además está relacionado con la modificación. Estaba viendo, por ejemplo, bueno, no solamente aquí en Semanagua, que eran maestros en la transformación del entorno, sino en otros lugares. Estaba viendo, por ejemplo, cómo era una zanahoria antes de ser domesticada, pues era una raicita blanca que no se te antojaría mucho comerla, ¿no? Pero, y después te ponen la zanahoria ya color naranja, bonita, ¿no? Es lo mismo que el maíz, lo mismo que todos los productos que comemos, tienen una gran modificación para que puedan ser absolutamente comestibles. Entonces ahí también está implícita la transformación. ¿Y qué decir de la mariposa? Que una de las partes fundamentales de su existencia precisamente es su capacidad de transformación. Todo esto además pensemos que se encuentra en el contexto de una trecena de Mictlampa, una trecena semiquistli, que además traemos ya de por sí una secuencia, ¿no? Entonces, ese es otro punto de transformación, pero si además quisiéramos añadir más, yo lo he venido diciendo desde hace varios días, enfatizando sobre todo, porque ya lo habíamos platicado en el programa de trecena, pero yo lo vengo enfatizando porque yo traigo mucho la idea de llegar a esta coordenada, porque recuerden que en la imagen de trecena está la mariposa. Y está una mariposa de fuego, una mariposa totalmente tonada, cenital. Entonces también está la mariposa ahí que viene con todos estos mensajes. Pero además tenemos a Tlaloc, que podríamos decir que es una fuerza primordial para que estos cambios dentro del mundo vegetal, que están siendo el contenedor del mensaje que estamos recibiendo, el mundo vegetal es el que nos están utilizando nuestros antiguos para hablarnos de ese cambio, hablarnos de esa transformación, de esa renovación constante, viene totalmente respaldada por Tlaloc, que con su lluvia hace posible, como yo lo decía ahorita, por eso no para tanto, que cuando aquí pues todavía no empiezan las lluvias. Recuerden que aquí en el Valle de Puebla el ciclo de lluvias es muy, hay épocas donde llueve un poco más, hay veces donde llueve un poco menos, temporadas, años, ¿no? Pero en este caso, pues las lluvias van a llegar bien, pues ya arrancadito junio, y van a detonar inmediatamente la vida. Entonces, todo esto hoy se está sumando para hacer posible la comprensión de esto que estamos viendo, que venimos analizando en los tonales anteriores, donde hemos tenido introspección, profundidad. Hoy nos quedan horas de este último tonal que hemos vivido, que es el Chicuacio Somatli. Ya nos queda poquito tiempo y vamos a entrar justamente a este tonali de cambio y de determinante, ¿no? Si se dan cuenta cómo se van rotando los roles, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en estas trecenas específicamente, de Tlampa siempre le corresponde a la fuerza del Huitzlampa construirnos ese eje. Y le tocan además tres coordenadas muy interesantes. Le toca el 3, le toca el 7, le toca el 11. Y en este caso, el 7 viene con Malinali, que le da un sentido muy especial como para reflexionar completamente, y en el más amplio sentido de la palabra, reflexionar, reflejo, crear un reflejo con todos estos significantes, ¿no? Ya vemos la gran trascendencia que cobran todos estos elementos que hemos estado mencionando, el elemento de guerrero que viene en el glifo de Malinali, el elemento del cambio, todo eso se va a reforzar ampliamente en las imágenes mánticas, ya lo veremos en un momento más. Quería compartirles algo que nos compartió justo sobre la palabra Citlali. Dice que tiene un amigo que le dijo que se descompone en C de uno, semilla, y Tlali de la tierra, y se relaciona con las
estrellas porque fue ahí en ese espacio estelar en donde tuvimos nuestro primer hogar. Entonces está bonita esa reflexión sobre la palabra Citlali, ahorita que reflexionábamos en lo que decía Paracelso, que las plantas son las mismas estrellas que crecen aquí en la Tierra. Y ciertamente se nos presenta Sinteot, que es un ser solar, que es el maíz, que es advocación, también se dice de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, y que nos viene a recordar ese proceso de cultivo que dieron los olmecas a esta pequeña semillita que era un pastito, ¿no? Que era como un malinali y que bueno, ahora es una gran planta que nos nutre. Y se presenta con él también la mariposa, que pienso yo, si tú pones un maíz palomero y revienta, parece la palomita, ¿no? Que le llamamos le llamamos palomita porque es blanca y vuela, pero igual puede ser una mariposa blanca que se desprende del mismo maíz y que alude a nuestro pensamiento creativo del ser humano. Recordaba unas frases que hay sobre el maíz y el ser humano de un hombre que es otomí y dice, somos eh, granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo camino. Entonces imagínate cuando ese maíz explota y se hace mariposa, pues ahí estamos nosotros en ese movimiento del pensamiento para entender, comprender y decodificar todo lo que está en la naturaleza y todo lo que expresaron de esa misma naturaleza y sus ciclos, pues los pueblos preamericanos que nos dejaron toda su obra, ¿no? Tanto en la piedra como en los Amoshtin. Bueno, hay tanto, tanto por aprender. Decía José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Entonces, bueno, ahí están unas reflexiones sobre lo que es el maíz. Nosotros mismos al comer maíz somos el maíz. Y los otziles dicen que cuando tú comes el maíz, ya estás conectado a la tierra. Entonces, si estás ya conectado a la tierra porque ya has comido el maíz, necesitas a Tlaloc. Y Tlaloc habita en ti porque gran parte de tu cuerpo es agua. Entonces, cuando la vida está, o tú más bien estás en un ritmo diferente a la vida, bueno, recuerda que esa agua que tienes necesita ser purificada. ¿Y cómo la vas a purificar? Pues con la ritualidad, con el autosacrificio, con la alabanza, con escribir tus propios conjuros, por ejemplo, buscar la manera de hacer de tu día a día un canto que eleves, que compartas, para que esa agua que contienes se transforme y de verdad te nutras y vuelvas como ese Manilani con toda la fuerza. ¿De dónde surgen las plantas? De una semilla que se abre, que se expresa. Y si decodificamos la palabra expresar, pues yo bien podría decir que ex de afuera, que sale, ¿no? Y preso, pues liberas lo preso. Entonces, cuando una semilla se abre es porque está liberando lo que está preso. Así nosotros, ahora que nos vamos a abrir como estas semillas para volver a renacer, para ser como ese Malinali que retorna, bueno, pues vamos a de verdad liberar lo que hayamos tenido guardado o lo que hayamos callado. Si es momento de decirlo, pues vamos a ser bien guerreros y vamos a expresarnos con la plenitud de nuestro ser. Porque recordemos que la divinidad, la fuerza creativa, no está fuera de nosotros, está adentro. Solamente las plantas y la naturaleza nos vienen a recordar la gran potencia que tenemos como seres de Anáhuac. Muchas gracias, Lili. Vamos a continuar entonces analizando las imágenes de pronóstico. Y aquí creo que en esta coordenada siempre hemos tenido, a ver, quiero que me digan si es correcta, si son las buenas. Sí, sí están bien, sí están bien. Perdón, es que me saltó la duda. Esa es. Así es. Bien, las imágenes de pronóstico. Tenemos en la parte de abajo una muy particular que hemos visto repetida este motivo del brazo, ¿sí? Del brazo que parece aparecer de la nada y que no es otra cosa más que un recurso de la parte por el todo en la que con una parte que veamos de la figura
pues vamos a adivinar el resto del mensaje. Así que el brazo de este personaje no es necesario que nos muestren el personaje completo, sencillamente nos enseñan la parte principal, la parte que importa para el mensaje, de lo que el contexto requiere para la imagen. Este bracito está sosteniendo dos elementos, una bandera, un pantry de color blanco y un tecpatl, un cuchillo de pedernal en el que está además adornado con un mango de material de piedra verde. Y bueno, podemos inferir que es un mango ceremonial y es como se usaba precisamente para llevar a cabo algunas acciones de sacrificio. Lo interesante es que tanto el brazo de este personaje que está blandiendo estos elementos, como los elementos mismos, tienen unos adornos de flores muy grandes y muy bonitos que cuelgan precisamente y prácticamente dominan la escena por lo grandes y lo preciosos que están dibujadas estas flores, y que además tienen otro adorno por ahí que son una especie de plumas, indicando todavía aún más, haciendo énfasis sobre su hermosura, sobre su preciosura, sobre su parte sagrada. Estamos viendo el brazo de un guerrero que está blandiendo los elementos del sacrificio y de la guerra, y todo ello es sagrado y es florido. En la parte de arriba vemos una escena muy interesante donde vemos a un Kali, también un motivo que ya hemos visto anteriormente y que se repite a lo largo del Tonalámatl, donde vemos el templo, la casa siendo destruida. En este caso lo vemos, estamos viendo de frente y vemos cómo se separan incluso las paredes y caen hacia los lados, indicándonos la destrucción de este templo, de esta construcción. Y además todavía le ponen aquí llamas de fuego para indicar la destrucción y la quema de este monumento, de este lugar. Lo interesante es que como parte de esa destrucción, como parte de ese acto que está llevando a cabo de destrucción de este Kali, de este templo, vemos también otro brazo que emerge de la nada, indicándonos al hombre que está llevando a cabo esta acción y que tiene en su mano un hacha, un elemento que ya hemos comentado también, está relacionado con la autoridad, relacionado con la justicia. Esta hacha, además, esa misma mano está sosteniendo el hacha y además está sosteniendo por los cabellos una cabeza cercenada, ¿sí? La cabeza de un guerrero, de un personaje al que ha sido decapitado. Vemos ahí los chorros de sangre que surgen precisamente de la cabeza cercenada, pero los remates de los chorros de sangre están formados por chalchihuites, indicándonos precisamente también una, como adjetivando la sangre, poniéndola en términos de lo precioso, del líquido precioso. Y además vemos que la cabeza de ese hombre, que fue cercenada, no tiene el ojo cerrado, es decir, ese hombre no está muerto. La imagen que estamos viendo no es literal, es decir, no nos están mostrando una decapitación en términos que estén prescribiendo o que estén recordando una escena de decapitación, sino más bien están hablando de una temática velada, ¿sí? Que de manera metafórica nos indican otros mensajes. Y el hecho de que este hombre esté pues decapitado, pero con el ojo abierto, pues nos habla de otra cuestión que no tiene nada que ver con lo que literalmente pudiéramos pensar, que es justamente un acto cruento de crueldad o de barbarie. Lo interesante también es que tanto el brazo del hombre como la mano, al menos hay dos flores adornando también a este conjunto de elementos. Creo que para entender un poco la imagen inferior habría que hacer un juego de palabras y poner que el elemento que se expone ahí es sacrificio-guerra, van de la mano. Los elementos que están ahí son elementos que están relacionados directamente con la guerra y con el sacrificio, el autosacrificio. Y son elementos que se van a integrar muy bien porque
voy a comenzar a hacer mención de una lámina importantísima para entender esta imagen en todo sentido, que es la lámina 18 de la Moshli Borgia, que les pido que si tienen oportunidad hoy para tener el reflejo completo de lo que nos está diciendo esta imagen mántica, vayan a consultar el Borgia. Sí, hay muy buenas versiones en línea. Si tienen oportunidad, si tienen, lo tienen a la mano, chequen la lámina 18, la parte superior de la lámina 18, y ahí van a encontrar una imagen que a continuación voy a ir desglosando en la medida en que voy a ir leyendo lo que hay en esos elementos. En primer lugar, aquí está el personaje que tiene un Tecpatl con una empuñadura y una bandera. Quiere decir que este personaje es un personaje guerrero, es un personaje que también está dispuesto al sacrificio, porque en esas imágenes que hemos visto, también en el Tonalámatl tenemos imágenes donde el Tecpatl es el elemento que expone un gran sacrificio, está presente. Y todo eso, como lo decíamos, no es una desgracia la vida guerrera y en este caso la guerra, sino es un elemento completamente florido. Está rebosado exageradamente de flores, ¿no? Ahora, de alguna manera, también el mismo brazo que tenemos aquí abajo tiene mucha similitud y semejanza, y eso es imposible no tenerlo en cuenta en la imagen de arriba, donde también aparece el guerrero, pero también en este caso porta el hacha, que también recordemos era utilizada para decapitación. También está presente eso, pero entendamos varios elementos que son interesantes y sobre todo que además hacen muy buena convergencia, como lo decía, dentro de esta trecena. En primer lugar, por ejemplo, si revisamos en el borbónico, en el códice borbónico, vamos a ver que en la imagen de esta trecena, en lugar de que aparezca eh, eh, Pilsintecutli, aparece Tezcatlipoca, pero en una versión que se le ha llamado Tezcatlipoca Titlacahuan, y cuya principal cualidad de la que se ha hablado es precisamente que este Tezcatlipoca como guerrero era extremadamente afectuoso y compasivo con sus prisioneros, ¿no? De tal manera que para mí ese es un elemento que aquí entra mucho en juego porque precisamente vemos a este personaje que ha sido decapitado, pero vamos a conectarlo con dos ideas importantes. La primera, que si ustedes revisan esa lámina que les estoy diciendo, la lámina 18, verán a un personaje que precisamente utiliza un Tecpatl para autodecapitarse, ¿sí? Esto es una acción que obviamente no podemos ejecutar en la vida real y que más bien tiene una idea de efectuar un gran sacrificio en medio del mundo onírico, ¿sí? El más emblemático que puede existir sería el de decapitar, pero cualquier tipo de sacrificio que se efectúa dentro de un plano onírico nos lleva a otra dimensión, nos hace comprender de una manera distinta y yo diría hasta rica lo que es el autosacrificio. Pero además en este caso tiene otra idea muy importante que sabemos muy bien cómo se representan los seres que han muerto en una Moshten. Tenemos incluso imágenes en donde los mismos númenes están muertos y sus ojos están cerrados, están dibujados de tal manera que no te queda la duda de que están pegados, de que está muerto, que es un cadáver. Y en este caso, este personaje decapitado, así sea el último instante que le queda de vida después de la muerte, o así sea que está en el plano onírico y de alguna forma ha sido decapitado, pero como sea, tiene los ojos abiertos, está viendo. Y no solamente eso, está emergiendo el Cali tal y como emerge la mariposa de el capullo y tal y como emerge el ser humano del vientre de su madre, ¿no? Adquirir una nueva visión creo que sería una de las ideas más importantes. Además vimos el fuego. Recordemos también que en el Tonali Macuilitzcuintli, nuestra cabeza era la que estaba siendo tragada y engullida por Mictlantecutli y teníamos fuego. Y aquí vemos el fuego como el elemento destructor de ese Cali que nos contenía y que de alguna forma era el espacio donde estábamos resguardados y no salíamos de él y estamos emergiendo de él. Así que la combinación de elementos realmente no nos debe espantar, sino más bien recordemos que son imágenes que tienen una potencia porque lo que buscan justamente es detonarnos reflejos, detonarnos comprensión, tener más significante que significado. Y en este caso,
uniéndolo a toda la secuencia que nos habla de transformación, de modificación, del ciclo constante de la vida, que en nuestro caso el Tonalpohualli nos está indicando el ciclo de nacer una y otra vez, porque nosotros tenemos ese ciclo de 260 más 13, y cada Tonalpohualli nos recuerda y nos remarca el que estamos renaciendo y renaciendo y renaciendo, porque en todo sentido no somos los mismos, porque hasta nuestras propias células están, la mayor parte de ellas, en constante renovación. Entonces estamos asociados hoy completamente a la idea de cambio y además con una lógica, porque venimos de toda una preparación en la que hicimos una preservación de nuestra energía, incremento de nuestra energía, la energía femenina nos metió a la noche y en la noche hicimos una exploración, una introspección que hoy para mí es precisamente toda esa fuerza la que nos permite asomarnos, sacar la cabeza después del cambio irreversible, sacar la cabeza y por fin ver lo que viene, ¿no? No ver el futuro, ver lo que viene, aceptar lo que viene, entender que lo que viene es precisamente lo inevitable, ¿no? Todo lo que va a pasar y que más vale que nosotros estemos atentos con esa actitud guerrera para poder encarar los cambios y darles más bien un cauce favorable hasta donde nuestras fuerzas puedan y lo que no, por lo menos nuestra fuerza nos hará circular y resistir. Así que, bueno, esta es la parte que yo les puedo compartir, pero creo que lo más importante es todo aquello que ustedes puedan recoger, estos elementos que se han leído hoy de una manera puntual, clara, nítida, y que le hemos agregado también algunos significados para que ustedes puedan llevárselo a su momento de ritualidad y también extraerle todo ese jugo y toda esa potencia y realmente entender lo que implica ser hoy eh, Chicome Malinali. Así es. El otro día leía yo algo sobre eh, Nietzsche, que fue un pues, gran filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Fíjate, si era poeta y músico y además filósofo, todas las reflexiones que hizo, ¿no? Por eso son tan grandiosas en su obra. Y él hablaba en esa obra del eterno retorno y lo exponía como la afirmación por la vida. O sea, el eterno retorno se refiere a eso, a decirle un sí a la vida, a afirmar la vida, porque reflexionaba en ese escrito que la vida tiene un sentido y que la existencia es para que el ser humano muestre la grandeza, ¿no?, que trae. Entonces tiene que vivir con optimismo, con ilusión, con voluntad, a pesar de que la vida es incierta, teniendo confianza en el potencial que tiene. Y hay un pequeño párrafo de esa obra que les voy a leer, dice así: esta vida, tal como ahora la vives y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor y cada alegría y cada suspiro y cada pensamiento y todo lo indeciblemente pequeño y lo indeciblemente grande de tu vida ha de retornar para ti, y todo en la misma serie y sucesión, e incluso esta araña y este claro de luna entre los árboles, e incluso este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia es vuelto siempre de nuevo, y tú con él, partícula de polvo entre el polvo. Y lo dice en un texto que hace una reflexión sobre Zaratustra. Entonces continúa otro pedacito que dice: todo va, todo vuelve eternamente, rueda la rueda del ser, todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser, todo se rompe, todo se recompone de nuevo, eternamente se construye a sí misma la casa del ser, todo se separa, todo se encuentra de nuevo, eternamente permanece fiel a sí mismo el anillo del ser. En cada instante comienza el ser, en torno a todo aquí gira la esfera allí. El centro está en todas partes. El sendero de la eternidad es curvo. Y creo que viene muy bien
a estas imágenes que estamos observando, ¿no? Estamos abriéndonos a esa posibilidad de mostrarnos, de pasar por ese ciclo infinito, pero de manera ascendente, ¿no? Que cada vez que volvemos del sueño, por ejemplo, pues volvamos con energía, con fuerza y con ganas de mejorar, de ser una mejor versión de nosotros mismos como seres de Anáhuac. También escuchaba yo que cuando tú no puedes expresar o te faltan, cómo, o sea, no sabes cómo decir lo que estás pensando, te supera la forma de decir una verdad, que tu conciencia ya no encuentra la manera, eh, se, por eso decía yo que qué grandioso es que fuera poeta y filósofo, ¿no? Se busca expresar todo esto con el lenguaje simbólico y con la poesía, y que la poesía es algo que hay que leer una, dos, tres, muchas veces porque siempre nos va a dar un mensaje nuevo, porque está ahí escrita por alguien, pero que a cada uno le va a hablar dependiendo del estado de ánimo y la circunstancia de su vida. Entonces, bueno, pues creo que les decía yo hace rato, hay que empezar a escribir lo que pensamos y sin querer ponerle, sin pensar, digamos, en la métrica, en el ritmo, simplemente soltar estas emociones en un papel y leerlas una y otra vez. A lo mejor no somos todavía grandes poetas, pero sí de poetas y locos todos tenemos un poco. Entonces vale la pena hacer ese intento para ver qué dice nuestro espíritu, esa palabra fluida que se vea ahí en un escrito para poder retomarla cuando sea necesario. Y esa intención tienen también pues los conjuros que humildemente y con mucho cariño pues surgen, ¿no? En estos programas después de compartir lo que nos detonan las imágenes que vemos y que nos presenta el Tlacuilo. Entonces yo les quiero volver a enunciar algo que ya les había leído, pero bueno, viene bien aquí. Dice, nosotros ahorita que estamos en este Chicome Malinali, si la realidad es una proyección humana, yo soy la vibración que desciende, la vibración que asciende, que despierta, que inspira y hace fluir al ser que me habita. Amo mi ritmo y ritmo mis acciones. Bajo la ley del eterno retorno, soy como los versos del poeta, un universo de universos. Mi alma es fuente de canciones. Lo que seré ya soy y también soy lo que no seré. Nejni Chicome Malinali. La transformación permanente. La vida que se nutre de la muerte. Yo soy como el maíz. Yo soy el maíz, un ser cultivado cuyo pensamiento es flexible, creativo, que se despliega la razón, la imaginación y la pasión por conocer y experimentar con libertad esta vida y también la otra. Todas las vidas hay que vivirlas así. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues estas son las reflexiones que así que las reflexiones que nos detonan las imágenes y todos los acompañantes en esta coordenada Chicome Malinali. Y antes de despedirnos en esta ocasión, recordarles que ya estamos a pocos días de iniciar este curso, un curso Amoxtli, que es un curso presencial que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México los días miércoles 31 de mayo, 7 y 14 de junio, de 4 a 8 de la noche, allá en Cádiz 210, en Álamos, en la Ciudad de México. Para informes e inscripciones, escribirnos por favor a artequiotalleres@gmail.com, donde vamos a resolver ahí todas sus preguntas acerca de este curso presencial que ya pues inicia pasado mañana, ya en muy pocos días. Y bien, en este curso lo que se trata es de abarcar todos los aspectos que engloba el estudio del universo de los Amoxtli.
Hay mucha perspectiva, la perspectiva histórica, la perspectiva material, la perspectiva iconográfica, la perspectiva simbólica, la perspectiva cultural, ¿sí? De los que se puede hablar alrededor de la iconografía y de los documentos, ¿sí? Conocidos como códices, pero que nosotros llamamos más bien amostli, ya verán por qué. Es parte principal de lo que en este curso vamos a ver, es precisamente las características y el por qué la pertinencia de utilizar otra palabra para poderlos nombrar y diferenciarlos justamente de los otros documentos que sí son literalmente unos códices. Pero bueno, ahí les dejo el dato para que quienes estén interesados pues puedan inscribirse y acompañarnos el próximo 31 de mayo, 7 y 14 de junio de 4 a 8 de la noche en este curso, que es parte del proyecto 5 Flor Tacuilocan y Scriptorium. En conjunción con Caltonac, pues se organiza este curso presencial. Bueno, pues no me resta más que agradecer su atención. Lili, Orlando, si tienen algún comentario final. Solo despedirnos y desear buen tonal a todos. Así es. Muy bien. Hay que Pues, mostrar el verdor hoy. Sí. así es. Hasta pronto. Gracias por su atención y por compartir. Nos vemos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Que tengan un excelente día y sobre todo un muy provechoso Chicome Malinali. Gracias a todos. Hasta Excelente pronto. día. Buen tonal. Tonali.